Escribir un cuento para algunos escritores puede ser una de las tareas más difíciles del mundo. Horacio Quiroga, por ejemplo, decía que un cuento es una novela depurada de riqueza, es decir, que no le falta ni le sobra nada. A su vez, Julio Cortázar creía que el cuento debía leerse de un tirón, es decir, en una sola sentada, en un solo momento, sin parar el cuento. Por eso, hoy les quiero mostrar 4 tips sobre cómo escribir un cuento. Primer tip. El cuento es una narración breve, muy breve. Es decir, debe leerse en una sentada, como decía Julio Cortázar. Pero ¿cómo se mide una sentada? Entonces, muchos teóricos del cuento, como Edgar Allan Poe y como Cortázar, aseguran que el cuento no debe tener una extensión de más o menos unas 50 páginas. Para mí 50 páginas es muy largo y sabemos que muchos no van a leer un cuento de 50 páginas en una sola sentada. Por eso yo les recomiendo en este primer tip que el cuento sea muy breve. Para este concurso, por ejemplo, el cuento debe tener una extensión máxima de 10.000 caracteres. Segundo tip. El cuento, como nos dijeron muchas veces en el colegio, tiene inicio, nudo y desenlace. ¿Y cómo se hace un inicio, un nudo y un desenlace? Bueno, un inicio puede ser el contexto de la historia. Pueden presentar el personaje, pueden presentar el espacio donde ocurren los hechos o pueden presentar incluso el tiempo que está haciendo, por ejemplo, si es un día soleado o si está lloviendo. Un nudo. El nudo es para mí lo más importante del cuento. El nudo es un problema. Todos los cuentos tienen un problema que puede que se solucione o puede que no. Entonces es importante que ese cuento que ustedes hagan para el concurso tenga un problema. El desenlace puede existir o no. El desenlace puede existir o no. ¿Cómo así? Pues imagínense que muchos cuentistas simplemente hacen inicio y nudo, como el cuento que les acabé de mostrar en la imagen. Dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento más corto del mundo y fue escrito por Augusto Monterroso. En ese cuento tenemos un inicio, nos contextualizan, hay un dinosaurio y hay un hombre o una persona, pero no nos dicen el final, porque no sabemos al final qué pasó, si el dinosaurio se lo va a comer o no. Ustedes pueden jugar con eso precisamente, pueden jugar con el desenlace, pueden dárselo al lector o pueden no dárselo. ¿Qué significa que no le den al lector ese desenlace? Significa que el lector tiene que pensar ese final para ese cuento. Eso quiere decir que ustedes pueden poner a pensar muchísimo más al lector que va a leer su cuento. Tercer tip. Un cuento normalmente solo tiene un narrador. Entonces, ustedes pueden escoger entre los diferentes tipos de narradores que existen en la literatura. Pueden escoger un narrador en primera persona. El narrador en primera persona es hablar de yo, ¿cierto? O de mí. Pueden escoger una segunda persona. La segunda persona es hablar de tú, es decir, a usted, a ti, etc. Esa segunda persona es muy interesante porque hay muy poca literatura escrita en segunda persona y cuando el lector lee en esa segunda persona, se siente como si le estuvieran hablando a él. Entonces puede ser muy interesante utilizar la segunda persona en un cuento. Pueden utilizar el narrador omnisciente. Este es un tipo de narrador que todo lo sabe, incluso los sentimientos y los pensamientos de los personajes del cuento. Entonces, por ejemplo, un omnisciente sería alguien que está desde arriba, como si fuera Dios, viendo todo lo que pasa
y sabe efectivamente qué es lo que saben, sienten y piensan todos, absolutamente todos los personajes. Este se diferencia mucho del narrador testigo. El narrador testigo también ve toda la escena, pero no puede saber qué saben o qué sienten los personajes. Tip 4. Según Edgar Allan Poe, el cuento debe tener una unidad de intención. Esa unidad de intención es un punto fulminante en el cuento. Por eso, según también Cortázar, es tan importante que el cuento se lea en una sola sentada, porque si no, ese punto fulminante o esa unidad de intención se pierde. Cuando hagan su cuento es importante que piensen en eso que ustedes quieren decir y que es lo más importante del cuento, porque recuerden que al cuento nada le sobra, ninguna palabra le sobra, no tiene adornos. Entonces, como les digo, es muy importante que cuando escriban el cuento haya un momento de clímax. Espero que estos tips les hayan ayudado mucho a escribir su cuento. Recuerden que somos la Corporación La Metáfora y nos vemos en el próximo video.